Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Hoy vamos a aprender cómo crear campañas de email personalizados para vender más. Suelo intentar tener un enfoque práctico, voy a intentar hacer lo mismo hoy. Si en cualquier momento tienes cualquier pregunta, cualquier duda, siéntete en libertad de escribirme un email. Tienes mi email en la cabecera de casi todas las presentaciones. Mi email es josias.delaespada@personal, como lo ves aquí escrito, con i.com. Hoy vamos a aprender qué es esto de la hiperpersonalización y cómo podemos aplicarlo a nuestras empresas, sobre todo dentro del contexto del marketing hotelero. Si bien los conceptos puedes aplicarlos pues, a cualquier industria. Tres objetivos. Por un lado, vamos a hablar sobre conceptos fundamentales para entender cómo aplicar todo esto a nuestras empresas, como por ejemplo qué es la hiperpersonalización, en qué se diferencia con respecto a la personalización, el marketing automatizado, etc. Vamos también a hablar, voy a compartir ejemplos que puedan servir de inspiración y luego vamos a, con el objetivo sobre todo, de que puedan aplicar eso a sus propios contextos. Igual, si tiene cualquier pregunta, por favor escriba un email y estaré encantado de contestar todas estas preguntas en cualquier momento, tanto ahora como pues mañana, pasado mañana, cuando deseen, ¿de acuerdo? Estoy aquí para ayudar. Vamos a hablar sobre qué es esto de la personalización, hiperpersonalización, 10 pasos clave para crear una estrategia sólida y vamos a, en la medida de que el tiempo nos lo permita, vamos a ver uno o dos ejemplos que van a ser inspiradores, prácticos para que puedan replicarlos dentro de sus propias empresas. Un poco de contexto, yo soy Josías de la Espada, soy el director ejecutivo de Personal y de Guest. Guest es una agencia de marketing hotelero enfocada en la personalización y forma parte de Personal. Y Personal o Personal es una plataforma de marketing multimedia personalizado. Básicamente ayudamos a nuestros clientes a crear contenidos, comunicaciones one-to-one, digamos, súper relevantes para cada individuo, para cada persona, con el gran diferencial de los contenidos multimedia personalizados, de forma tal que son contenidos que tienen mejores conversiones, mejores respuestas, reactions, como solemos decirlo, ¿no? Reacciones. Y bueno, trabajamos en distintas industrias, entre ellas hospitality ocupa un lugar importante dentro de nuestro negocio, y en otras industrias pues trabajamos con marcas como BMW, Mitsubishi, Zumba, Fly Center, Opodo, Cruiseabout, Liberty Insurance, entre otras empresas, ¿de acuerdo? Y poco más sobre mí. Tengo el privilegio de haber trabajado en distintas industrias y desde distintas perspectivas, es decir, como cliente, desde el punto de vista de consultor, creativo, etcétera, dentro de la agencia, y en los últimos 8 años aproximadamente desde el punto de vista de servicio como plataforma. En los últimos 2 años aproximadamente, concretamente desde Personal, que es de hecho una de las herramientas reconocidas dentro del top 10 como de las herramientas de marketing tecnológico, digamos, las herramientas tecnológicas para marketing, de hecho recientemente el año pasado. Bien, empecemos. ¿Qué es esto del marketing hiperpersonalizado? Yo suelo hablar sobre el marketing como una conversación, como la que vemos ahora mismo en esta imagen de acá. Probablemente ya habrás escuchado esto de mí antes. Una conversación básicamente siempre tiene lugar entre mínimo 2 personas y siempre requiere que haya algún tipo de contexto para que esa conversación se dé. Ese contexto puede ser que tú conoces a la persona en profundidad, o bien que por lo menos sabes de dónde viene, cómo se llama, algo sabes de esa persona, o a lo mejor sabes que no sabes nada sobre esa persona, pero en definitiva es un contexto. Entonces, siempre para que se produzca un marketing efectivo, siempre tiene que haber un contexto y ese contexto dará lugar a una conversación. El marketing hoy día no lo podemos concebir, no podemos pensar en ese marketing si no pensamos primero en que debe producirse una conversación. Sin conversación no hay efectividad, básicamente. ¿Por qué? Una forma muy sencilla de ver esto es que desde la perspectiva, por ejemplo, legal, que está muy de moda, ¿no? Con todo el tema del Reglamento General de Protección de Datos, el reglamento al final, una de las cosas que dice, lo que viene a decir de una u otra forma, es que esta conversación ha de producirse donde el cliente final o el prospecto o el lead ha de tener cierto interés en hablar con la empresa de una u otra forma a través de uno u otro canal, ha de iniciar esa interacción de una u otra forma para que la empresa pueda entonces continuar esa conversación. En términos muy generales estoy hablando, pero eso es lo que en definitiva se da.
Si esto no lo llevamos a la práctica, vamos a tirar muchísimo dinero a la basura y vamos, en definitiva, a quemar a nuestros clientes. Y en el caso del email marketing, que es sobre todo lo que vamos a decidir hoy, vamos a quemar nuestras bases de datos de clientes fidelizados o no. En definitiva, vamos a quemarlo. Por lo tanto, tenemos que pensar que el marketing hoy día debemos asimilarlo y debemos plantearlo y debemos ejecutarlo como una conversación, donde nosotros como empresa debemos buscar vías para que esa conversación siempre se inicie y siempre pueda llegar a buen puerto, que en este caso es llegar a una conversión, donde el cliente hace lo que nosotros nos hayamos planteado como objetivo de negocio. Hablaremos un poco más de eso más adelante. Aquí vemos que una conversación es una sucesión de turnos de habla, y por lo tanto vemos que el cliente emite un mensaje o algún tipo de interés, o nosotros emitimos un mensaje que hace que ese cliente reaccione y muestre, por lo tanto, interés. Eso puede ser desde una nueva reserva hasta una solicitud de información a través de un chatbot o a través de una llamada telefónica o incluso directamente en recepción. O sea, cualquier tipo de interacción con el cliente. Si ese cliente, cuanto más interacciones logremos que sean iniciadas por parte del cliente, mejores conversiones obtendremos en la mayoría de los casos. Cuando no es el caso, tenemos que potenciar que esa conversación continúe por parte del cliente. Básicamente, imaginémonos que estamos en un ascensor y estamos intentando que ese hola de ascensor se convierta en un hola de bar en el contexto de España, ¿no? Y hacia eso debe apuntar el marketing hoy día. Esto es importante porque al final hablamos de personas con personas. Por lo tanto, debemos entender, como veremos un poco más, con más detalle adelante, que la forma principal para poder ejecutar y continuar esa conversación, enriquecer esa conversación y lograr el tipo de respuesta que estamos procurando es entendiendo quién es esa persona detrás de la pantalla, detrás del mostrador, detrás del teléfono, etc. Es a entender todo el contexto posible para poder entonces mantener una comunicación comercial, de marketing, etcétera, que sea realmente efectiva y que lleve a la persona a convertir tal como nos hemos planteado hoy, mañana o pasado mañana. Por lo tanto, como veremos bastante más adelante, lo principal aquí es entender el contexto de esa persona. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Por qué piensa de esa forma? ¿Quiénes son como esa persona? Perfilar a nuestros clientes para entonces mantener una conversación decente, digamos, que nos permita convertir. Nosotros solemos diferenciar varias etapas o varias tipologías de cliente, o etapas, digamos, o fases. Siempre tenemos que pensar que hay una etapa donde siempre hay anterior a eso hay un prospecto, luego hay un lead, ese lead se convierte en cliente, procuramos que ese cliente se convierta en cliente repetidor y luego que ese cliente se convierta no solamente en repetidor, sino en cliente recomendador. Ahora, en cada una de estas fases, e inclusive la anterior a esa, que es un prospecto, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la publicidad, siempre debemos estar hablando de un contexto. O sea, ese contexto se aplica a cada una de las fases. Cuando esto no se da, en definitiva, perdemos tiempo y perdemos dinero y quemamos a nuestro target objetivo. Por ejemplo, aquí tenemos igual, hay un lead, hay una etapa donde hay un contexto en la prestancia antes de que esa persona llegue al hotel, hay un contexto donde esa persona ya está en el hotel, hay un contexto en el que esa persona ya ha pasado por el hotel o por cualquier otro tipo de servicio. Siempre esto da como resultado que haya una acción ejecutada por el hotel, que haya una reacción ejecutada por el cliente, el lead, el prospecto, y por lo tanto una información que es ese contexto del que estamos hablando de una u otra forma. También la acción podría estar también por parte del cliente, o sea, esto podría estar al revés, incluso bidireccional, pero en definitiva siempre hay una información que nosotros como empresas podemos utilizar para crear un contexto enriquecido que nos permita alcanzar, comunicar y hacer reaccionar a cada una de las personas a las que nos estamos dirigiendo, independientemente del estadio en el que esté. Esto en definitiva tiene que ver con datos, creatividad y tecnología, y de esto precisamente vamos a hablar ahora mismo. Esa hiperpersonalización tiene que ver con datos, creatividad y tecnología. ¿Cómo? Al final hablamos de conversaciones. Esas conversaciones dan lugar a conversiones. Esas conversiones vienen potenciadas por la información que tenemos de cada persona, y esa información es la que utilizamos para crear el contexto
o es lo correcto hacia cada persona para llevar a esa persona a conversión. ¿Qué es información textual y qué es información contextual en este contexto? Información textual viene a ser una información tal cual, por ejemplo, el nombre de una persona. Hola, Josías. Ese Josías es información textual. Lo que mostramos en un email, por ejemplo, si vamos a sacar los ejemplos que veremos con más detalle más adelante, este Kevin de aquí o este Marta de acá, tengo otro ejemplo con Marta de acá, es información textual, es decir, información tal cual. Ahora, ¿qué es información contextual? Esa es la que más nos interesa. La textual es un buen primer paso en el que probablemente el 70% de ustedes ya estén. Es decir, utilizando la información tal como la tienen. Genial. Ahora, el siguiente paso es contextualizar esa información en algo que es útil para el usuario final, para el lead final. ¿En qué se traduce esto? En definitiva, se traduce en que Josías de la Espada, que soy yo, está casado, sabemos que va con su pareja o con otra persona, ha hecho una reserva con otra persona en X hotel. Este hotel está localizado, por ejemplo, en Mijas, Málaga, ¿no? Va a un hotel en Mijas, Málaga. Ese hotel es tal vez de 4 estrellas, por lo tanto hay un determinado contexto a nivel de presupuestario. Sabemos que no viaja solo, sabemos que viaja en junio, perdón, estamos ahora no sé ni lo que estamos en septiembre. Y por lo tanto eso nos da aún más información. Sabemos que además de viajar con una pareja, también viaja con un niño que es menor de 12 años y en algunos casos incluso podríamos saber la edad de ese niño. Ese es mi contexto personal, viajando ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Que podría estar, aunque no estoy en un hotel, pero podría ser el caso. Entonces, toda esa información tiene que ver con el contexto. ¿Cómo podemos usar esa información? Ahora lo veremos más adelante. Pero esa información textual, que es Josías viaja con una persona más y viaja con un niño, viaja entre esta fecha y esta fecha y se queda en este hotel, la podemos convertir en algo mucho más enriquecido, como veremos más adelante. Y todo eso tiene que ver con el contexto. Ese contexto nos lleva a la hiperpersonalización, como veremos. Es decir, poder crear escenarios más específicos para cada individuo en base a la información que esa persona nos está facilitando de una u otra forma o en base a la información de la que ya disponemos sobre esa persona. Es decir, cuando yo hago una reserva puedo decirte directamente que, como decía antes, que viajo acompañado, una reserva para 3 personas donde 2 son adultos y otra persona es un menor de 12 años y que voy a estar de tal fecha a tal fecha. Esa es la información tal cual. Ahora, convirtiendo esa información en algo mucho más útil desde el punto de vista de marketing, puedo utilizarla tal cual. Hola Josías, vas a viajar de tal fecha a tal fecha, estos son tus datos de reserva, o puedes decirme mucho más. Josías, gracias por elegir nuevamente, porque tal vez sabes que te he dicho de una u otra forma o me has identificado por email, etcétera, que ya he estado en el hotel. Sabes que, esperamos que disfrutes de este fin de semana. Es una estancia corta probablemente, bueno, en este ejemplo que me estoy inventando. Esperemos que disfrutes con tu familia este fin de semana. Estas son las 3 actividades que recomendamos para familias con niños, especialmente si ya conocen la zona, como es tu caso, porque ya has estado ahí antes, ¿no? Digamos. Todo eso es el contexto. ¿Qué conseguimos con eso? Crear una comunicación mucho más humanizada, digamos, mucho más cercana a la persona, mucho más cercana a su contexto particular individual y por lo tanto nos acercamos a un punto, a un mejor punto de cara a la conversión. Es decir, sabemos qué tipo de producto, servicio, etcétera, o necesidades, incluso inquietudes, objeciones, etcétera, tienen personas que tienen ese perfil. Y utilizamos esa información para entonces llevarlos a conversión en función de nuestra necesidad o objetivo comercial. Esto es, como veremos brevemente más adelante, es muy sencillo de hacer, se puede hacer incluso con una simple hoja de cálculos. No hablamos de la necesidad de tener herramientas como Salesforce Marketing Cloud o similares, que si las tienes, genial, mejor que mejor. Sin embargo, si no las tienes, no pasa absolutamente nada. Ese tipo de perfilación, como digamos, puedes hacerlo con una simple hoja de cálculos. Y de esto también se trata el marketing. No hace falta siempre tener las mejores herramientas, las que estén de moda, etcétera, sino que podemos empezar con una simple hoja de cálculos, donde organizamos la información de la que disponemos de nuestros clientes, como veremos más adelante igual también, y perfilamos a nuestros clientes en función de esa información. Y a partir de esa información creamos campañas de marketing, emails en este caso, mucho más relevantes y no tan sencillas, aunque son eficaces, pero cada vez menos eficaces, pero igual eficaces, como hola Josías y ya está. Y luego la misma información para todos. No, cuanto más perfilemos la información en función de la data que tengamos de cada individuo, mejores conversiones tendremos.
Vale, vamos a ver ahora 10 pasos sencillos para crear una estrategia. Estoy intentando compartir todo lo que creo que tiene sentido en la menor cantidad posible de tiempo. Por lo tanto, si tienes cualquier duda, no te preocupes, podemos verlas con detalle, bien al final de este vídeo o bien también al final por email en cualquier momento yo estoy a tu disposición y estamos a tu disposición. 10 pasos para crear una estrategia sólida. Vamos a verlos. El primero de ellos es tener muy claros cuáles son los objetivos de negocio. O sea, no podemos continuar mandando campañas de email o creando flujos de email o incluso emails de prestancia, posestancia, etcétera, simplemente porque toca, sino que siempre ha de haber objetivos de negocio específicos. Esos objetivos al final responden entre muchas otras cosas, pero por simplificarlo, ¿qué quieres conseguir con cada email? Es decir, cada email que envíes, cada flujo de automatización o no, o manual, en definitiva, cada email que se envíe, cada campaña ha de tener un objetivo específico detrás. Y, en la medida de lo posible, un objetivo, una llamada a la acción. En muchas ocasiones buscamos meter mucho contenido en los emails, intentando atacar varios frentes, y en muchas ocasiones eso no funciona. Por lo tanto, mi recomendación es centrarnos en un objetivo en ese email, una llamada a la acción en ese email, pero algo específico que, por cuanto hemos definido quiénes son esas personas, como ahora veremos en un segundo, y sabemos qué data tenemos disponible sobre esa persona, sabremos cuál es el objetivo para ese perfil específico en función de alguna de las variables que queramos tomar en cuenta de cara a ese objetivo. Por ejemplo, un objetivo puede ser, queremos atacar a personas que no forman parte del programa de fidelización y que tienen niños, tal vez, para decirles que tienen este producto específicamente, que si forman parte del programa de fidelización les saldrá, lo tendrán un 20% de descuento. ¿Cómo llegamos ahí? Tan simple como utilizar la información que tenemos, mezclar los datos, hacer una lectura más allá de la información textual y sacar un contexto específico. ¿Cómo son esos padres que van con niños? ¿Reacciona igual un padre que viaja con un niño que aquel que viaja con 3 niños? ¿Son igual los niños de entre 0 y 1 año a aquellos que tienen tal vez 9 años? Utilizando toda esa información podemos crear mensajes mucho más relevantes, que es la palabra clave, es la principal guerra de los ejecutivos de marketing hoy día, esa la relevancia para en definitiva obtener mejores conversiones. El siguiente paso es estudiar nuestras bases de datos, que es lo que en definitiva venía a decir hace un momento. Es decir, saber exactamente quiénes son y cómo son todos nuestros clientes. Naturalmente no vamos a ir uno por uno, especialmente si no tenemos herramientas, pero sí podemos extraer información sobre el contexto de aquellas personas que ya han pasado por nuestros hoteles, sumado a nuestro propio análisis de mercado, a nuestra propia prospección de mercado, etc. Es decir, sabemos que los clientes que vienen a este hotel específicamente tienen generalmente este perfil y sabemos que los clientes corporativos que vienen a este otro hotel, que viajan solos, se comportan de esta forma, sin embargo los que viajan acompañados se comportan de esta otra forma, los que se quedan durante el fin de semana se comportan de esta forma, los que se quedan durante los clientes de ocio, por ejemplo, que tienen una larga estancia, suelen gastar X, y en función de toda esa información podemos obtener mejores resultados porque podemos entender mejor cómo son estas personas y quiénes son para crear mensajes en función de ese track record que ya tenemos sobre clientes pasados. Por lo tanto, hay muchísima más información de la que ya disponemos para crear mejores campañas de la que usualmente sabemos, de lo que creemos usualmente. Ahora, temas a tomar en cuenta. ¿Cómo podemos conocer más a nuestros clientes más allá de la información de la que ya disponemos cuando cada uno de ellos en el contexto de un hotel realiza una reserva? Hay muchas formas de hacer esto. Podemos realizar concursos donde les pedimos que nos aporten más información a cambio de un incentivo. Hay muchos incentivos que prácticamente no tienen coste, entre muchas comillas, para un hotel, como puede ser pues, a lo mejor participar en un sorteo o ganar una noche en X hotel, a lo mejor para clientes que están en esa misma ciudad, ya que tienen costes muy bajos, sobre todo si estamos hablando de temporada baja, ¿no? y el hotel está abierto en esa temporada. Otro ejemplo es realizando encuestas de satisfacción
encuestas abiertas donde dejamos que los clientes hablen y no encasillarlos en nuestras opciones, algo que los conozcamos extremadamente bien. Encuestas también cerradas donde les damos opciones. Por ejemplo, la opción A nos dice un poco sobre este cliente, la opción B otra más información sobre ese cliente, la opción C otra información sobre ese cliente, y en función de la opción que haya elegido vamos a perfilar a ese cliente, vamos a ayudarle vamos a contestarle en otras campañas a ese cliente en función de la opción que haya elegido en ese momento. Por ejemplo, un cliente que solamente viaja en verano y dice en una encuesta cerrada, digamos, ¿no?, de opción A, B, C, que solamente viaja en verano, tal vez tenemos que enfatizar las comunicaciones en el futuro a viajar en verano, en vez de hablarle de viajes corporativos o en vez de una persona que dice que solo viaja con su pareja y no tiene niños, y tal vez incluso sabemos que no tiene intención de tener niños, tiene un contexto muy diferente a otra persona que viaja con sus 5 hijos y viaja desde Francia todos los años a Costa del Sol, por ejemplo. Entonces, en función de esos perfiles, hijos, no hijos, cliente fidelizado, no fidelizado, cuánto ha gastado antes, si no gasta nada en el hotel, más allá de lo que es la cama, entre comillas, en función de toda esa información podemos perfilar otros mensajes en el futuro, utilizando la misma forma en la que esa persona se ha comunicado con nosotros o de la opción que ha elegido. Hay un método que te recomiendo que se llama The Ask Method. Mal traducido vendría a ser como el método de cómo preguntar, ¿no? No sé cómo se llama en español, pero algo por el estilo. Es un método, The Ask Method, es un método muy bueno, que, bueno, hay mucha información, de hecho, gratuita online que puedes estudiar sobre cómo aplicar este método. En definitiva, por resumirlo mucho, es un método que nos ayuda a conocer mejor a nuestros clientes a través de realizar preguntas estratégicas de forma inteligente y utilizar las respuestas para no solamente perfilar a nuestros clientes, sino saber cómo dirigirnos a esos clientes, leads, etc. Y podemos aplicarlo también al contexto de los hoteles. Aprovecha, por ejemplo, los momentos de la verdad, aprovecha cualquier tipo de touchpoint que tengas, desde que la persona entra al hotel físicamente, como si tienes aplicación, una notificación push para hacer tal vez una pregunta sencilla, rápida, o otra vez, incluso cuando una persona hace una reserva, hacerle 3 preguntas. Oye, dije, ¿con qué opción de estas 3 te sientes más identificado? Y en función de su opción, perfilar a esa persona para otras campañas. Es un enfoque más medio y largoplacista más que cortoplacista. Y de hecho los objetivos de negocio muchas veces han de ser medio y largoplacistas más que cortoplacistas. Las estrategias de marketing han de ser sobre todo largoplacistas en muchas ocasiones. Más cosas. Al final todo esto nos da, como en definitiva, el buyer persona, esa acción que denominamos, ¿no?, que es lo que decía, de lo que hablábamos antes, más la reacción, más la información nos ayuda a perfilar a esas personas. Y un buyer persona en definitiva es una representación lo más real posible de nuestros clientes perfilados. Personas como Juan, personas como Frederick, personas como Sara, etcétera, nos ayudan, tienen perfiles diferentes. Y pensamos a la hora de crear los emails, a la hora de crear las campañas, incluso a nivel de retargeting, etcétera, pensamos en cómo crear una campaña en función del perfil de cada uno de esos individuos. Ahora, si regresamos a la hoja de cálculos y pensamos en una hoja de cálculos, cada persona al final tiene una serie de características que nos ayudan a crear ese buyer persona. Hay 2 tipos de buyer persona desde la perspectiva interna, en personal, como le enseñamos a nuestros clientes. El tal cual. Marcos es un cliente de negocio, solamente viaja de febrero a octubre y tiene un viaje al mes de esta ciudad, de su ciudad de origen, a Madrid, por decir algo. Y todos los gastos los paga la empresa, tal cual, y lo suele gastar siempre la misma cantidad, y es muy difícil escalar esa cuenta porque es cuenta a lo mejor de empresa pequeña, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la información, eso es tal cual. Ahora, el aumento del buyer persona nos dice que Marcos, a la hora de hacer una reserva, solicitó una almohada especial porque a lo mejor tiene problemas de cuello, porque la prefiere, etc. Y también el aumento del buyer persona nos dice que Marcos no solamente viaja por negocio, sino que por su cuenta viaja en la misma cadena por ocio con su familia. Y que además utiliza los puntos que tiene en su negocio dentro del programa de fidelización también para fines personales.
Eso es un poco más de lo que nos vendría a decir ese augmented buyer persona, ese buyer persona amplificado, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, siempre hay una lectura más allá de lo que ya creemos saber sobre nuestros clientes, siempre hay más. Y ese más nos lo dicen los datos, la creatividad y la tecnología, por simple que sea esta tecnología. Puede ser incluso un papel, tomando anotaciones y viendo cómo interactúan las personas en recepción, ¿no? En el contexto de un hotel, nuevamente. El siguiente paso es analizar y seleccionar la información. Es decir, qué información toda la información que disponemos, qué información podemos utilizar para crear un mensaje mucho más relevante vía email y incluso, como veremos en un momentito, también a través de otros canales. Es decir, ¿qué información? O sea, necesito el nombre de la persona, necesito saber cuándo entra, cuándo sale. Probablemente sí, eso lo llamamos dynamic cards, ¿no? Internamente, cartas dinámicas, por decirlo de alguna forma. Es decir, saber si una persona viene fin de semana o entre semanas nos dice bastante sobre esa persona. Por ejemplo, motivos de viaje, presupuesto, etc. Saber si viaja sola, acompañada, en grupo, en viajes de negocio, viajes por ocio, si ya ha estado antes, nos dice bastante información que podemos utilizar con una simple frase dentro de un email. Esa simple frase podría suponer una gran diferencia a nivel de conversiones. Y a eso es a lo que apuntamos. En definitiva, cómo crear, cómo enfatizar esa conversación, esa contextualización para conseguir mejores conversiones. Toda la información de la que dispongas es útil, independientemente de la fuente de esa información. Información puede ser ese benchmark, digamos, entre tu analítica web con tu analítica. A lo mejor utilizas incluso retargeting con herramientas como Facebook Pixel o Google Tag Manager, o incluso la información que tienes a nivel de la analítica de las campañas, los reportes analíticas de las campañas de email marketing, más la información a la hora de producirse una reserva, información de reservas pasadas. Toda esa información cruzada y bien analizada puede servirnos para crear mejores campañas de email marketing. Utilízala, tienes muchísima más, tienes oro, básicamente, muchísimo más datos de lo que aparentemente uno cree tener. Esta información nos sirve, por ejemplo, para crear un flujo de marketing automatizado vía email y otros canales, donde, oye, si esta persona ha abierto este email y vamos a asignarles X número de puntos porque tiene más interés en esto, si ha hecho clic en la llamada a la acción, vamos entonces a mandarle pasado mañana este otro email porque tiene interés en esta temática, etcétera, etcétera. Esos son flujos de marketing automatizado. Ahora no tenemos tiempo para ir con detalles sobre ello, podemos crear un webinar específico sobre ello, pero puedes crear flujos de marketing automatizado en función de cada una de las variables, de toda la información de la que dispones, para conectar mejor con cada persona. Cuarto, afina la distribución de los mensajes, es decir, qué métricas estás utilizando, qué métricas tienes, cómo puedes mejorar los contenidos para que cada email sea mucho más relevante. Analiza, vuelve a analizar, itera, vuelve a iterar, lanza, vuelve a lanzar, haz cuantas pruebas debas hacer. Probablemente tienes miles, decenas de miles, en algunos casos cientos de miles de personas en tus bases de datos. Segmenta, utiliza entre un 10 y un 20% para hacer pruebas, como veremos más adelante igual también, para entonces crear mejores campañas en base a la información de la que dispones. Ahora, ¿es el email el único canal? No. Puedes utilizar SMS, puedes utilizar mensajes en WhatsApp, puedes utilizar campañas de retargeting a través de publicidad, display, etc. Un ejemplo muy sencillo. Si probaste una campaña muy emotiva, una campaña flash tal vez muy emotiva, que no lo recomendaría, pero por decir un ejemplo, muy emotiva, no intentes, y estás utilizando retargeting vía Facebook Pixel, Google Tag Manager y similar, no intentes el mismo enfoque emotivo, o no recomendaría utilizar el mismo enfoque emotivo a través de display, vía retargeting y demás, porque ese enfoque en ese momento no funcionó. Prueba algo tal vez más racional, o prueba algo tal vez más orientado al bolsillo en función del perfil de la persona. Si sabes que es una persona que tiene, porque tu herramienta de marketing o tú manualmente has informado a la herramienta que utilizas para publicidad, por ejemplo Facebook, está en un segmento donde está en el segmento de personas con presupuesto más ajustado, pero que viajan, enfoca la publicidad fuera del email en ese tipo de perfil. Lo intentaste primero vía email y no funcionó, tal vez no convirtió en el plazo que hayas estipulado para la conversión,
intenta otro approach, bien por email, que podrías hacer también, o bien a través de publicidad, retargeting, etcétera, para entonces tener más posibilidades de conversión. Si un enfoque no funcionó, prueba otro enfoque en base a ese buyer personal que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Utiliza cualquier variable, por mínima o por tonta, entre comillas, que parezca, podría servirte para sacar ese trigger emocional, racional, por tiempo, si es una oferta flash, etcétera, para llevar a esa persona a conversión. Por otro lado, puedes utilizar integraciones o no. Las integraciones son las grandes temidas. Nosotros las sufrimos cada vez que trabajamos con un nuevo hotel, pero no es la única opción. Puedes utilizar hojas de cálculos. Yo recomiendo muchísimo utilizar hojas de cálculos, lo vemos muchísimo en otras industrias. Y bueno, una hoja de cálculo puedes cargarla prácticamente en cualquier herramienta, puedes descargarla prácticamente de cualquier herramienta, y puede servirte pues, con varios vistazos para analizar y ordenar esa información y perfilar a tus clientes. Por lo tanto, si dispones de herramientas más sofisticadas como Salesforce Marketing Cloud, o HubSpot, o ActiveCampaign, etc., genial. Si no, no pasa absolutamente nada, sigue habiendo una oportunidad con simples hojas de cálculos. Esto nos ayudará a crear lo que llamamos el Customer Journey. Es decir, por resumirlo mucho, es el camino que sigue un cliente antes, durante y después de que haya convertido. ¿Cómo llevamos a esa persona a un punto de conversión? Por ejemplo, si tienes campañas, si envías campañas, si tienes suscriptores a un newsletter, aprovecha la oportunidad de que ellos son los que han hecho opt-in para crear campañas que los lleven a un punto de conversión. Tal vez en una campaña simplemente le pides información que te ayuden a saber, a entenderlos más, etcétera, y en otro email más adelante les pides más, le envías una campaña en base a lo que ya han contestado antes y perfilas las comunicaciones a partir de ese momento en función de la reacción de esa persona. Por lo tanto, es mucho más inteligente hacer eso, aunque tome más trabajo, que enviar un newsletter el mismo para todo el mundo. Puedes perfilar más allá del idioma, más allá de la localización del hotel. Perfila en función de la información que tienes, no del hotel únicamente y no del segmento en general, sino del individuo. Y una simple hoja de cálculos puede ayudarte a hacer eso. Sexto, crea mensajes en base a triggers, que es lo que venía a decir antes. Un trigger es básicamente por cuanto X ha ocurrido, vamos a hacer que se ejecute Y acción. Por cuanto esa persona ha participado en esta encuesta de satisfacción, por cuanto ha participado en este concurso de programa de fidelización, vamos entonces a enviarle este otro tipo de campañas que es para gente que es mucho más activa, que a lo mejor nos hagan una campaña que tenga mucha más notoriedad en redes sociales. Eso vendría a ser un trigger. O por cuanto esa persona ha elegido una habitación con vistas al mar, vamos entonces a enviarle otro tipo de comunicación, otro tipo de esta otra campaña específicamente para ese perfil, porque está más preocupado por eso y está dispuesto tal vez a pagar más por ello, por lo tanto tiene más presupuesto para lo que realmente le interesa y no va a lo básico. Son ejemplos muy sencillos de triggers. A nivel de herramientas, los triggers nos ayudan a ejecutar acciones de forma automática casi siempre en base al comportamiento de esa persona. Por cuanto ha abierto el email, por cuanto no ha abierto el email que le hemos mandado, por ejemplo, vamos a enviarle otro email. Son prácticas muy habituales, por ejemplo, en entornos B2B, no las vemos tanto en entornos B2C, que es en el que nos estamos moviendo ahora en esta temática de este webinar a nivel de hoteles. Sin embargo, también son muy aplicables a ese contexto. Simplemente las herramientas son exactamente las mismas, las tecnologías es exactamente la misma. Utilicemos la tecnología que ya está funcionando, las estrategias que ya están funcionando en otras industrias, traigámosla en este caso a nuestros casos en hospitality, porque a nivel de conversiones se trata de eso, de obtener más conversiones. Por lo tanto, no envíes siempre los mismos mensajes. No todas las personas son iguales, todos somos absolutamente diferentes. Segméntalos, sí, pero ve un paso más allá de la segmentación, utilizando la información de la que dispones sobre cada uno de ellos. Este es un ejemplo de trigger, hay un detonante, por lo tanto a partir de ese detonante se genera una serie de contenidos totalmente personalizados e hiperpersonalizados para esa persona, se realiza el envío del email, vemos si el email ha sido abierto o no, si ha sido abierto vamos a ejecutar X tipo de acción, si no ha sido abierto tal vez vamos a enviarle otra vez el email en otro momento u otro email con otro tipo de contenido personalizado. Vale.
¿Es un email plano la mejor opción? Casi siempre no. Puedes crear emails personalizados, como el que vemos acá, donde tenemos una serie una batería de contenidos personalizados, como la imagen, el vídeo personalizado, por ejemplo, que es lo que genera nuestra herramienta junto con la imagen, de forma totalmente automática y escalable. Los textos dentro del email, en este caso, aquí por ejemplo utilizamos incluso el humor. Kevin es un cliente que ha hecho una reserva para dos, para él y para su mujer. A su mujer sabemos que le gusta comer bien en los restaurantes, porque ya nos ha dicho eso antes en el pasado, porque es cliente ya fidelizado. Que a Kevin le gusta el deporte que ofrece este hotel donde ha hecho la reserva es el golf. Sabemos que tal vez tiene algo de interés por el golf. Vamos a utilizar, como Kevin ha hecho la reserva y no lo ha hecho Marta, si es una pareja, digamos, vamos a utilizar un humor un poco más masculino, donde decimos, oye, tu doctor va a estar orgulloso de ti, eso llama la atención. Sabemos que, tu doctor dijo que comieras hierro y ensaladas, cosas, verduras, etc. Genial, eso es lo que de hecho tienes acá, golf, hierro y verde, ensaladas, etcétera, a través de los restaurantes del hotel. Es un ejemplo muy sencillo que utiliza el humor, la contextualización, como veíamos, y la personalización e hiperpersonalización, incluso a través de un vídeo personalizado, una imagen personalizada, etcétera. ¿Qué tipo de contenidos podemos personalizar en un email? Todo lo que queramos, absolutamente todo lo que queramos. Aquí, por ejemplo, voy a mostrarte brevemente un ejemplo de vídeo personalizado, donde en este caso se genera este vídeo de forma totalmente automática cuando una persona solicita información. Está más bien dentro del contexto de preventa. Queremos llevar a un lead a convertir como cliente. Todo lo que ves en la pantalla, el vídeo, la landing page, los textos, absolutamente todo, incluso la llamada de acción, lo personaliza nuestra herramienta de forma totalmente automática, al igual que lo hace con landing pages, como esta de acá, la llamada de acción, imágenes. Son piezas que puedes utilizar dentro de tus emails, dentro de las campañas de email marketing para obtener aún mejores conversiones. Por ejemplo, una llamada de acción, como sin vídeo en general, personalizada, es en torno a un 200% más efectiva que una genérica, que una plana. En este otro caso, por ejemplo, aquí utilizamos otra vez más o menos el humor y el valor emocional. Sabemos que Marta es madre, sabemos que estuvo por estas fechas el año pasado y a lo mejor es alrededor de la fecha del Día de la Madre, o queremos que conviertan el Día de la Madre porque sabemos que es turista nacional. Todo eso forma parte del contexto que podemos utilizar para, otra vez, con vídeo personalizado, imágenes personalizadas, textos personalizados e hiperpersonalizados. Todo ese contexto lo llevamos al plano de la hiperpersonalización a través de los contenidos multimedia para llevar entonces a esa persona a un entorno de conversión, de mejor conversión. En algunos casos, como decía antes también, podrás apoyar la estrategia con no solamente email, sino también incluso WhatsApp, que cada vez son más comunes, o SMS, que se están poniendo otra vez de moda porque hay menos competencia de ojos, digamos, en SMS y mensajes de WhatsApp de momento, y seguirá así por los próximos años. Campañas en plataformas como Facebook. A través de Facebook puedes crear campañas súper inteligentes de captación de leads, utilizando tu propio producto como recompensa por participar, etc. Hay muchas formas de poder crear un marketing mucho más inteligente, captando información que podemos utilizar para hiperpersonalización, contextualización y llevar a esa persona a un entorno de conversión como comentamos ahora. Se nos acaba el tiempo, pero básicamente aquí tienes un ejemplo muy sencillo. Este es un caso resumido pero real de un cliente nuestro, en este caso una cadena de resorts, donde se toma en cuenta todo. Se toma en cuenta si la persona, para una cotización en este contexto, si una persona viaja con niños o no, qué edades tienen los niños, si es cliente fidelizado o no, si son solamente adultos o no, etc. En función de toda esa información, automáticamente generamos un tipo de email u otro tipo de email con un tipo de vídeo personalizado, un tipo de texto personalizado, etcétera, incluso un tipo de thumbnail o imagen personalizada que nos lleva a mejores conversiones, bastante superiores que las que obtendríamos si no hacemos absolutamente nada. Sabemos que vídeo es el tipo de contenido que mejor convierte. Si lo personalizamos, pues ya te podrás hacer una idea del tipo de conversiones que puedes obtener, ¿no?
Nos quedan 2 puntos más, y el octavo es crear todos los escenarios posibles alrededor de los emails. Es decir, el email no es la única pieza como enfatizaba antes, trabaja también las landing pages, como por ejemplo hace Flight Centre acá. Si tienes varios emails, podríamos modificar la imagen en función del tipo de hotel, en función de la región, de la localidad, en función del perfil del cliente. Si es un cliente que viaja por negocios, si viaja acompañado, si viaja con su familia, solamente con una pareja, si viaja en solitario, etc. Toda esa información nos sirve para perfilar todas las piezas alrededor de los emails, no solamente los emails, incluso display y remarketing, como comentaba antes. Ya por amor al tiempo voy a avanzar un poco más rápido. El mapa de marketing personalizado al final es una combinación de todo, de ese buyer persona, de ese customer journey, y de las distintas personalizaciones y contenidos personalizados y herramientas que podemos utilizar para alcanzar a esa persona en cada punto de interacción. Y cuando hablamos de miles, decenas de miles, cientos de miles o millones de personas, pues es la mejor forma de escalar nuestras ventas y escalar nuestras interacciones y nuestro engagement para obtener mejores resultados y de forma, pues valga la redundancia, escalable, ¿no? Sin embargo, esto es totalmente posible con hojas de cálculos. Otra vez, no hace falta que tengas todas las herramientas ni el macro presupuesto para herramientas un poco más costosas, incluso la nuestra, ¿no? Que para determinados volúmenes tal vez cuesta un poco más. Con una simple hoja de cálculos puedes empezar a trabajar este tipo de marketing. Lo último, o lo penúltimo, es selecciona una muestra y haz pruebas. Analiza qué te dicen los clientes, qué te dicen los números, pregunta mucho, observa mucho y analiza los datos, aperturas de emails, click-throughs, e intenta modificar lo que no está funcionando bien cosa por cosa. Por ejemplo, si el problema es en aperturas, no trabajes tanto en el contenido, sino sobre todo en el título y en las primeras líneas del contenido. Si el problema es si tienes un 30% de apertura y un 0. Algo, un 1%, un 2% de click-through, el problema está sobre todo en la llamada a acción, en lo que estás ofreciendo. Por lo tanto, perfila mejor esa oferta comercial o esa oferta en el call to action de cara a ese buyer persona. Crea llamadas a la acción, por ejemplo, personalizadas. La segmentación no la hagas únicamente por idioma, sino incluso por frases, incluso dentro, como vemos acá, frases. Tal vez el chiste de aquí es lo que vas a estar personalizando, hiperpersonalizando, más allá de la fecha, que sería lo normal, ¿no? O sea, siempre puedes ir un paso más allá para aumentar la conversión. Si el objetivo en este caso era a lo mejor de click-through. Si el objetivo es, si tienes un buen click-through, una buena apertura, un buen click-through dentro del email, pero no un buen click-through dentro del video personalizado o dentro de la landing page de producto donde el usuario tenía que decir X o Y, hace trabajar lo que estás ofreciendo en esa otra landing page. Por ejemplo, si aquí tenemos un porcentaje de elevado de personas, tal vez un 40% de personas que vienen a esa landing page con su video personalizado, y la landing page también es personalizada, el problema no está en lo que viene antes, sino sobre todo en este punto de acá. Es el vídeo lo que falla, es la duración, es el mensaje, es la llamada a la acción, o a lo mejor si tenemos un buen porcentaje de engagement, de visualización, y tenemos poco porcentaje de clics en la llamada a la acción, y todos lo sabemos por la analítica, en este caso nuestra herramienta, tal vez el problema, o sobre todo el problema estará en esta llamada a la acción, que no es lo suficientemente relevante para el perfil. ¿Cómo puede ser no relevante? A lo mejor esta persona ya forma parte de nuestra lista de distribución, etc., y le estamos pidiendo que se dé de alta. Si ya sabemos que forma parte de esa lista, vamos a ofrecerle otro tipo de llamada a la acción para poder convertir como queremos. A lo mejor es un descuento caliente. Oye, un 20% si haces esa reserva dentro de las 24 horas, o hasta en 24 horas, por ejemplo, porque ya sabemos que está dentro de la lista de distribución. O sea, hay muchas aproximaciones para poder llegar a ese punto. Esto en definitiva nos lleva a este mapa de marketing personalizado e hiperpersonalizado. Muchas veces hablamos de formación profesional de personalización cuando en realidad nos referimos a hiperpersonalización, pero estoy diferenciando los términos para que les quede más claro. Y esto en definitiva es tomar en cuenta cada acción por parte del hotel o por parte de la empresa o por parte del lead, prospecto y o cliente, cada reacción para el mismo grupo de
de intervinientes. Toda la información de la que disponemos sobre estos dos pasos anteriores para crear el buyer persona adecuado y a continuación crear los mensajes, flujos de marketing automatizado y o no adecuados para conseguir las mejores conversiones cada vez que nos dirigimos a cada individuo, a cada persona de forma particular. Y esto de forma escalable, aunque sea con una hoja de cálculos. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Quiero ser respetuoso con el tiempo, llevo 45 minutos ya. Si tienen cualquier pregunta, siéntanse en la libertad de escribir un email a josias.delaspada@personal.com. Estaré encantadísimo de contestar cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier curiosidad. Estamos aquí para ayudar. Esto es lo que nosotros hacemos en Personal y en Guest. En Guest desde un punto de vista más de consultoría y de servicio, y en Personal como plataforma, donde servimos a hoteles independientes y o de cadena grandes y pequeños que quieren mejorar sus comunicaciones, sus conversiones al dirigirse a sus clientes de forma individual y escalable. Y saben que utilizar contenidos multimedia es la forma de conseguir respuestas, reacciones por parte de sus clientes que les permitan obtener más ventas, más beneficio por cliente y más engagement. Eso es en definitiva lo que nosotros hacemos. Muchas gracias por prestarme atención. Estoy pendiente de sus preguntas y encantadísimo de volver a ayudarles también en futuros webinars. En los próximos días también les enviaremos otra vez el enlace para que puedan acceder a este contenido y para que también puedan compartirlo con sus compañeros de trabajo, equipo, etc. Muchísimas gracias por la oportunidad.